Ahora sí, buenos días. ¿Ya me escuchan? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Pueden ver en su pantalla el material que tengo? Sí. Correcto. Entonces vamos a iniciar. Vamos a retomar donde habíamos quedado en la clase anterior. Era lo de la clase práctica que estábamos revisando. En todo caso, estoy grabando para mandarles luego toda la clase y ustedes la puedan volver a revisar. Entonces, el ejercicio que quedamos pendientes era con relación al tercer punto, donde decía que relacionáramos las columnas 1 y 2. Lo pueden ver en pantalla, ¿verdad? Bien, decía, todos los aumentos del pasivo y el capital, habíamos quedado que se abonan, ¿no? El número 4. Vamos a ir revisándolo para que demos por esta parte avanzada. Dice, aumenta el activo, disminuye el activo y disminuye el capital. Eso sería... ¿Me están escuchando? Profe. Sí. Correcto. Es que si se me quedan ahí un poco callados, pienso que se perdió la conexión y después ya me da problema. Entonces, decía el segundo, aumenta el activo, disminuye el pasivo y disminuye el capital. ¿Qué respuesta damos? Mamá, ¿puedo dormir hoy en esta ¿Qué pusieron? ¿No lo terminaron? Se cargan, puse yo, pero no sé. La número 5. Yo 5. La número 5. Correcto. Veamos, dice la otra. A las cuentas del balance se les denomina cuentas reales. Sería el número 8. Cuenta real, el 8. Sí. Sí. Disminuye el activo, aumenta el pasivo y aumenta el capital. Se abonan. Lo que pasa es que en algunas ya las teníamos. Sí, el comportamiento es el abono, pues. Bueno, pongamos igual el número 4. Todas las cuentas de pasivo y de capital tienen saldo acreedor. Saldo acreedor. Correcto. Número 7. A las cuentas de resultados se le denomina 9 cuentas nominales. Cuentas nominales. Sí, son las que registran ingresos, productos, ganancias, utilidades, por lo tanto, aumentan abonando, disminuyen cargando y tienen saldo acreedor. Son las que registran los ingresos, productos, ganancias, utilidades, por lo tanto, aumentan abonándose, disminuyen cargando y tienen saldo acreedor. Cuentas de resultado acreedor. Resultado acreedora. Correcto, la número 3. Todos los aumentos del activo ¿qué pusieron? Todos los aumentos del activo Se tienen que cargar. Lo que pasa es que no, en este caso vamos a lo mismo, algunos conceptos tienden a que enredan un poco los sinónimos que habíamos utilizado, pero dice, si todos los aumentos del activo, en este caso la respuesta es que se tienen que, o sea, se cargan, ¿no?
sería el número 5. Todas las cuentas de activo tienen saldo deudor, el número 6. Sí. Son las que registran costos, gastos y pérdidas, por lo tanto aumentan cargando, disminuyen abonándose y tienen saldo deudor. Cuentas de resultado, deudora. El Deudora. 1. Ujú. Bien. Y en la primera donde dice todos los aumentos del pasivo y capital se tienen que abonar. Todos los aumentos de pasivo se cargan, se abonan, Se- perdón, está bien, se abonan, el número 4. Ah. Entonces se pueden repetir las respuestas. En algunos casos sí, porque al final era lo mismo, estamos hablando de los mismos conceptos, de cargo, abono, saldo deudor, acreedor, se tienen que cargar, se tienen que abonar, entonces en algunos casos sí nos aparecían un poco repetidos. Sí, porque está como medio confuso ahí, pero por lo menos va al mismo sentido, pues, de que Es se que es lo carga. mismo, sí, correcto. Veamos el número 4, dice, conteste verdadero o falso. Las cuentas de activo empiezan abonándose. Falso, ¿verdad? Es con un cargo. 2. Las cuentas de pasivo empiezan abonando. Verdadero. Verdadero. Las cuentas de capital empiezan cargando. Falso. Falso. Las cuentas de activo aumentan abonando. Falso. Falso. Las cuentas de pasivo y de capital aumentan cargando. Falso. Las cuentas de activo disminuyen cargando. Falso. Las cuentas de pasivo y de capital disminuyen cargando. Verdadero. Verdadero. Las de pasivo y de capital disminuyen con un cargo, aumentan con un abono. Las cuentas de activo tienen saldo deudor. Verdadero. Las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor. Verdadero. Se tiene que cargar cuando disminuye el activo, aumente el pasivo y aumente el capital. Falso. Se tiene que cargar cuando disminuye el activo. Es al revés, cuando aumente el activo, disminuye el pasivo y aumente el capital. Luego, en el número 5 era lo que habíamos hecho y lo que yo les había explicado en la sesión del sábado anterior. Era que para cada una de las cuentas T que se muestran, determinemos en primer lugar el movimiento deudor, seguido de ello el movimiento acreedor y posteriormente el saldo. Ese ejercicio creo que bien ustedes lo pueden trabajar porque solamente es que determinen movimientos y determinen saldos. Por ejemplo, en la primera cuenta que ustedes ven ahí, que dice cuenta de bancos, solamente sumamos 450,000 más 203,000 y el valor que nos dé, ese es el movimiento deudor. En el lado acreedor tenemos los 35,000, 303,750 y 21,351,80, sumamos y ese sería el movimiento acreedor. Luego la diferencia entre el movimiento deudor y el movimiento acreedor, vamos básicamente es la resta de estos dos valores y nos va a dar el saldo, que el saldo puede ser o bien deudor o acreedor en dependencia del tipo de cuenta y más bien de la naturaleza que pueda tener la cuenta y donde podemos observar si se nos presenta alguno de los casos de los que yo les explicaba en la sesión anterior, donde les decía que, por ejemplo, si es una cuenta de activos no puede tener un saldo acreedor porque no podemos dar más de lo que tenemos. Y también en el caso de los pasivos, no podemos pagar más de lo que debemos. Entonces, ¿están claros con este ejercicio, con este punto 5, qué es lo que deben hacer? Sí. Y la diferencia la tenemos que poner donde sea mayor, ¿verdad? Es correcto, donde esté la mayor cantidad y ahí ustedes van a identificar si alguna cuenta tiene un saldo que no corresponda. Ya les explicaba yo que algunos puede ser, ¿no? Por errores en contabilidad, es decir, quizás al proveedor, por ejemplo, si te queda con un saldo deudor, significa que le pagaste más de lo que debía. Es posible, ¿no? Sí. Porque pueden darse situaciones de error. Pero, por ejemplo, otro caso que les explicaba yo, caja. Caja no puede tener saldo acreedor porque no pude haber sacado más dinero del que tengo en caja. Entonces, hay situaciones que pueden considerarse como errores, pero hay otras situaciones que no es posible. O sea, simplemente no se dan, no está sujeto ni a considerarlo como error. Entonces, traten de finalizar esta última parte para que la podamos ir ya finalizando lo que es
lo que es esto de la cuenta y la partida doble, la cuenta más bien, y podamos entrar ahora a los conceptos de la partida doble. Entonces, si pueden ver en pantalla todos, estamos viendo lo que es el tema de la partida doble. Eso lo podemos ver en la página 86. Voy a ir explicándoles un poco acerca de los registros y en qué consiste este tipo de partida, que es lo que vamos a necesitar nosotros para poder trabajar ahora nuestros registros de operaciones contables. Cuando nosotros hablamos de la partida doble, nos dice que a lo largo de los años las personas dedicadas al comercio han tratado de perfeccionar un mecanismo de control para el registro de las operaciones en los libros de contabilidad. El invento del concepto cuenta fue primero, que es lo que nosotros ya ahorita podemos identificar, ya la comprendimos. Y el concepto de partida doble vino después. Entonces, los contadores dicen que al inicio solo registraban un valor. Por ejemplo, la compra solo quedaba registrada con la palabra mercadería, pero este método dejaba algunas interrogantes, es decir, cómo se pagó esta mercadería comprada, qué valor se utilizó para pagar. Entonces, la partida doble vino a resolver esta situación de forma que ahora, cuando nosotros hacemos un registro, registramos el valor que ingresa y el valor que sale, quién da y quién recibe, o el valor motivo de la pérdida frente al valor que ocasiona la ganancia. Entonces, ¿qué significa partida doble? Dice que es un artificio contable mediante el cual se efectúa un doble registro para cada operación comercial que debe ser registrada en los libros. Según la partida doble, se supone que cada comerciante que vende da algo y recibe un valor equivalente expresado en dinero o documentos. El comprador recibe mercancías, es decir, da cheques, y el vendedor recibe cheques, es decir, da mercancía. La partida doble es la forma en cómo nosotros actualmente, y ya desde hace muchos años, hacemos los registros contables. Les doy un ejemplo. Si yo me dedico a vender un producto en mi casa, por ejemplo, vendo leche. Yo entrego la leche al cliente y el cliente me entrega el dinero. Eso es partida doble. ¿Por qué? Porque yo estoy entregando un producto, doy algo y recibo algo a cambio, ¿no? Entonces, a eso es que se asocia el concepto de partida doble. Dice que la partida doble es que cada transacción que nosotros hacemos en contabilidad tiene que tener por lo menos un doble registro en los libros de contabilidad, ¿ya? Si yo voy al banco y en el banco me dan un préstamo, tengo dos, por lo menos tengo que tener dos movimientos en mis cuentas de estado financiero. ¿Qué va a pasar? Voy a tener un aumento de mi activo porque voy a recibir el dinero que el banco me está prestando, pero también voy a tener un aumento de un pasivo. ¿Por qué? Porque tengo una obligación que pagar con el banco. Entonces, eso es partida doble. Entonces, yo necesito que a partir de ahora, aparte de que ya aprendimos el concepto de la cuenta T y que ya la sabemos utilizar y que ya hemos familiarizado los conceptos de debe y haber, ahora asociemos este otro concepto que se llama partida doble. Yo les decía, es lo que nosotros necesitamos para poder comprender la contabilidad. Miren, ustedes ya se saben las cuentas, ya dominan ustedes las cuentas. Y si no las dominan, están a tiempo de aprendérselas. Las cuentas de activo, pasivo, capital, las cuentas de estado de resultado. Sumamos a eso el concepto de la cuenta en cuenta T. Cómo hacer los movimientos, cuando hay movimiento deudor, cuando hay movimiento acreedor. Y aparte de eso, sumamos también el concepto de partida doble y los conceptos de debe y haber. Todo eso ustedes tienen que estar claros porque si no, ahora que yo vaya a explicar en esta parte los registros contables, ustedes no me van a comprender mientras ustedes esos conceptos no estén familiarizados con ellos. Entonces, ese sería uno de los elementos que necesitamos, ¿no? Entonces, la partida doble se basa en la interpretación del principio de causa y efecto, que significa que toda causa va a producir por lo menos un doble efecto en la situación financiera de la empresa sin alterar el equilibrio o igualdad del balance, y eso es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, dice, la partida doble es el registro por medio de cargos y abonos de los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal forma que siempre subsista la igualdad entre el activo y la suma del pasivo con
el capital. Entonces, eso es lo que va a permitir. La partida doble va a permitir que nosotros siempre tengamos un equilibrio entre los elementos del balance, de forma que nosotros nunca alteremos la ecuación contable básica. Decimos activo es igual a pasivo más capital y que nosotros no alteremos esa información. Posterior a esto se utilizan las reglas para jornalizar. Las reglas para jornalizar, miren, este pequeño cuadro que ustedes pueden ver en pantalla o lo pueden ver en su material, es clave. Si ustedes no se aprenden este cuadro, ustedes jamás me van a entender contabilidad. Se los digo, los estudiantes siempre me dicen, es que no le entiendo, necesito a alguien que me explique contabilidad. Está bien, vamos a explicar contabilidad, pero para que ustedes puedan comprender la contabilidad, ustedes necesitan tener algunos conceptos y dominar algunos conceptos. Entonces, este cuadro que ustedes ven aquí es fundamental para que ustedes me puedan comprender. Me menciona cada uno de los tipos de cuentas: cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital, cuentas de gasto y cuentas de ingreso. Me presenta el saldo normal. ¿Qué me dice? Toda cuenta de activo, su saldo tiene que ser deudor. Toda cuenta de pasivo, su saldo tiene que ser acreedor. Toda cuenta de capital, su saldo tiene que ser acreedor. Toda cuenta de gasto, su saldo tiene que ser deudor. Y toda cuenta de ingresos, su saldo tiene que ser acreedor. ¿Con qué van a aumentar los activos? Dice, los activos aumentan con un cargo, disminuyen con un crédito. Los pasivos aumentan con un abono, disminuyen con un débito. El capital aumenta con un abono, disminuye con un débito. Los gastos aumentan con un cargo, disminuyen con un crédito. Los ingresos aumentan con un abono y disminuyen con un débito. De esto podemos deducir, aquí te he explicado. Por lo anterior se deduce qué dice y te empieza a explicar ese mismo cuadro. Entonces, nosotros Profe, en la... ahí está bastante claro, sí, porque si nos fijamos, el activo y los gastos, con aprenderse activo y gasto, las demás cuentas ya sabemos cómo son, porque, por ejemplo, los gastos, su saldo es deudor y aumentan con cargos y disminuyen con crédito. Igual los gastos, prácticamente Es todos, el correcto. resto son iguales. Es correcto, entonces por eso le digo, es el primer elemento y se parecen. Lo que usted dice ahora, activo es igual a gasto, pasivo, capital e ingresos son iguales. Entonces, por eso, si ustedes no dominan, cuando yo les diga, ¿dónde aumenta un activo? En el debe, o aumenta con un cargo. ¿Cómo debe ser su saldo? Deudor. Entonces, esa pequeña tablita, ustedes no saben el gran problema que generan los estudiantes. Eso es lo normal que pasa, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros, ¿verdad? Vamos a trabajar. Miren algunos principios fundamentales. Dice, para registrar las operaciones de acuerdo con la partida doble, nada mejor que seguir su propio principio. No hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Este principio se aplica en todos los actos de nuestra vida y los viejos lo han ilustrado de muchas maneras. Siembra vientos y cosecharás tempestades, dicen unos. El que a hierro mata, a hierro afirman otros. Para uno que madruga y otro que no se acuesta, aseguran otros. Entonces, esto es lo que pasa en la partida doble. El principio fundamental de la partida doble se explica a continuación en 3 reglas básicas. Dice, la persona que recibe es deudora y la que da es acreedora. El valor que ingresa es deudor y el que sale es acreedor. La pérdida es deudora, mientras que la ganancia es acreedora. Esto está resumido también en esto mismo que ustedes pueden ver aquí. Entonces, estos primeros elementos son clave. Yo necesito que ustedes lo estudien como que es que yo le fuera a hacer un examen de esta unidad. Esta tercera unidad es fundamental. Si ustedes la dominan, cuando yo explique registro contable, ustedes no me van a entender. Y se los digo por experiencia, es el mayor problema que tienen los estudiantes en contabilidad, porque ellos quieren avanzar a los siguientes temas, pero es que si el tema anterior, vos no dominas la base, vos no vas a poder hacer nada en contabilidad. Entonces, por eso es que siempre hacemos nosotros hincapié en este proceso. Vean, aquí están algunos ejemplos, digamos en el caso. Primera operación, dice, compro mercancías por 11,800. Si compro mercancías, entonces estoy comprando mercancía y estoy pagando con un cheque. Vendo, estoy vendiendo mercancía y estoy recibiendo el efectivo. Todavía no me van a entender esto, no se preocupen porque eso lo van a ir entendiendo un poco más adelante. Pago un impuesto, pago los impuestos y mi dinero sale de caja. Entonces, aquí yo les presento a ustedes algunos
casos de aplicación, que ustedes deben analizar. Miren, yo quiero que ustedes analicen esto, tienen que estudiarlo mucho, porque ahí son ejemplos que yo les fui poniendo a ustedes. Todos estos casos de aplicación son ejemplos. Cuando hay un saldo acreedor, cuando hay un saldo deudor, todo esto es ejemplo. E incluso, como parte también del ejemplo, puse adicional, permítanme. Puse adicional estos casos, vean, de partida doble. Casos de la partida doble. Dice, para comprender las reglas de la partida doble, vamos a partir del siguiente balance inicial. Supónganse, al menos voy a ir explicando un caso y ustedes después pueden analizar los demás. Dice el ejemplo 1, compramos mobiliario por 5,000 en efectivo. Entonces, inicialmente teníamos esto. El activo era de 190,000, el pasivo de 130 y el capital de 60. Si yo compro mobiliario, ¿qué va a pasar? Aumenta un activo. Entonces digo yo, aquí pongo los 5,000 de aumento de activo. Pero si lo pagué en efectivo, también disminuye un activo. ¿Por qué? Porque estoy pagando de caja el dinero. Entonces disminuye un activo. Entonces, si ve a los 190, le sumo los 5, me queden 195. Le resto los mismos 5, me queden 190. ¿Alteré el balance? No lo alteré. Quedó igual. 130 más 60, 190. A pesar de que hubo una transacción en la empresa. Pero ¿qué pasó con esta transacción? Provocó un aumento y una disminución en el activo mismo. Esos son los casos que pueden irse presentando. Entonces, al dar cumplimiento a la teoría de la partida doble, cada registro contable que nosotros hacemos no nos va a permitir que se nos descuadre nuestro balance general. Siempre va a existir el equilibrio. Veamos el ejemplo 2. Compré una camioneta, pero la compré al crédito. Veamos el mismo saldo. Tenemos los mismos saldos iniciales. Activo 190, pasivo 130, capital 60. Aumenta el activo, equipo de reparto. Como estoy comprando una camioneta, aumenta mi equipo de reparto. O sea, aumenta mi activo en 20,000 córdobas. Aumenta el pasivo, porque en este caso tengo una camioneta comprada al crédito. Entonces, tengo una obligación que pagar. Entonces, me voy para el lado del pasivo y aquí pongo los 20,000. Yo sumo 190 más 20, 210. 130 más 20, 150. Si sumo, activo me da 210, pasivo más capital, 150 más 60, 210. ¿Observaron? No existe desequilibrio en nuestra ecuación contable básica, siempre se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque utilicé la partida doble. ¿Qué caso se presentó aquí? Aumentó un activo, pero también aumentó un pasivo. Esos son los casos que se van presentando. Entonces, me gustaría que dieran ustedes un poco de análisis acá, en primer lugar, a los ejemplos que les presento en las páginas anteriores. Posterior a eso, que ustedes puedan analizar cada uno de los casos. Ya les expliqué el ejemplo 1, ejemplo 2, todos los casos están bien explicados. Ejemplo 3, ejemplo 4, el ejemplo 5, ejemplo 6, ejemplo 7, 8, 9, para efectos de que ustedes puedan observar cómo es que nosotros hacemos los registros en contabilidad y de forma que nuestra ecuación contable siempre se mantenga y no haya ningún desequilibrio en ello. Entonces, analicen en este tiempo hasta la página 93. Ya se nos va a vencer el primer espacio de los 40 minutos, pero en el chance que queda, mientras yo hago un nuevo enlace para que entremos un poco más adelante. Entonces, traten de terminar de analizar del ejercicio 3 al ejercicio 9, cuando entremos en unos 10 minutos más, 15 minutos por lo menos, que iniciemos el nuevo enlace. Entonces, cualquier duda que tengan con respecto a los ejemplos, me la hacen para que ahí vayamos evacuando cualquier situación. Hasta la página 93, lo que continúa ya no, porque ya es otros conceptos. Entonces, analicen del caso, vamos a ver, analicemos los ejemplos que están en la página 87, 88, hasta finalizar. Creo que bien lo hacen, es un poco rápido, por lo menos en unos 20 minutos, en unos 15 minutos bien lo analizan y después que retomemos, ustedes me hacen las consultas para que podamos irlo ya finalizando esta primera parte. Entonces, a espera de que les mande el enlace nuevamente, son las 12:30, 12:45, les envío el enlace para que evacuemos cualquier duda que ustedes puedan tener.